Son las 8:05 de la mañana. Omar Mariluz los acompaña en ampliación de noticias. Hoy domingo 3 de enero, comenzando una nueva semana, comenzando un nuevo mes y un nuevo año. Luego de este 2020 que ha sido tremendo, ¿no? Un 2020 que nos ha golpeado de diversas formas al país. Y en casi todos los países han tenido una crisis sanitaria, han tenido millones o miles de fallecidos que lamentar, han tenido también una crisis económica tremenda, al igual que la que vivimos en nuestro país, pero además, lamentablemente nosotros, todo esto se mezcló con una crisis política, 3 presidentes en pocas semanas, que ha generado pues una serie de complicaciones. Estamos a pocos meses ya de un proceso electoral. El 11 de abril los peruanos tenemos que elegir a un nuevo presidente, a nuevos congresistas, a parlamentarios andinos. Ya la carrera electoral se ha echado a andar, pero ¿qué es lo que viene en los siguientes meses y cuál es el balance que podemos hacer de ese 2020 que muchos quisiéramos olvidar por distintos motivos? Vamos a conversar en este momento con la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, a quien le agradezco por acompañarnos esta mañana. Premier, ¿cómo está? Buen día. Muy buenos días, Omar. Muchas gracias por la oportunidad de conversar esta mañana. En principio me gustaría, antes de entrar ya a los temas de detalle que son importantes, un balance de lo que ha sido este 2020 y qué hemos aprendido para poder cambiar en el 2021. Bueno, creo que el 2020, no solamente para el Perú, sino para la humanidad, ha sido un año que nos ha interpelado con lo que significa el valor de la vida, pero también lo que significa el valor de la solidaridad, ¿no? Sin el apoyo, sin la cooperación de las personas, sin cuidarme para cuidar a otros, creo que no podríamos haber superado ese año a pesar de las dramáticas cifras de personas fallecidas que se han producido. Creo que si es que muchas personas no hubieran asumido esta solidaridad, este apoyo recíproco, las cifras serían todavía mucho más lamentables, ¿no? Ahora, sin embargo, Premier, lo que vemos el día de hoy es que lamentablemente nuestra capacidad hospitalaria pareciera que en muchas regiones pende de un hilo, que en muchas regiones hace agua. Conversábamos hace un momento con el decano del Colegio de Médicos de Arequipa y lo que nos decía es que, por ejemplo, en Arequipa ya no hay camas UCI y que lamentablemente la atención está al límite. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar todavía? Porque estamos todavía en una pandemia hacia el 2021. Sí, eso que usted señala es muy importante. Toda la población, toda la ciudadanía tiene que entender que la pandemia todavía no ha continuado. Y esta situación a la que hemos llegado tiene que ver con que se han relajado quizás algunos cuidados. Y por otro lado, según la información que tenemos, las personas están llegando ya en situaciones muy críticas al hospital y por eso también la gran demanda de camas UCI. Creo que a veces todos tenemos la ilusión de que esto termine pronto, pero todavía vivimos en pandemia y es necesario por eso a las primeras señales de alerta inmediatamente acudir a la posta para que se nos oriente cómo debemos continuar con nuestro cuidado y no tener que llegar al límite de buscar una cama UCI. Yo he escuchado precisamente la entrevista que hicieron y efectivamente esto lamentablemente no solo está pasando en Arequipa, sino también en otras ciudades del Perú. Desde el Ministerio de Salud se están adquiriendo algunos equipos adicionales para poder reforzar esta necesidad. Sin embargo, una cama UCI no es solamente el equipamiento, ¿no? La misma cama, el mueble, sino también requiere de un equipo de médicos intensivistas que lamentablemente ahora tampoco contamos con ellos. Y los que hay están pues en un ritmo tan fuerte de trabajo que muchas veces también tienen que hacer turnos entre ellos. Por eso es fundamental que la población se siga cuidando, siga tomando las medidas de protección
personal, pero también de protección de sus familiares. Uno de los aspectos que debemos haber aprendido en este periodo es que si usamos mascarillas, si guardamos distancia social, si buscamos siempre protegernos, lavarnos las manos, usar alcohol gel, las probabilidades de contagiarnos son mínimas, pero tenemos que cuidarnos todos. Si yo me cuido y estoy con una persona que no se cuida, entonces el riesgo se incrementa. Pero me queda clarísimo, ¿no? Que mucho depende también de lo que hagamos nosotros como ciudadanos, pero también es importante entender cuál es el plan en el cortísimo plazo para estar preparados ante una eventual segunda ola. La ministra Pilar Macetti decía hace unos días que lo que vemos en este momento es un rebrote. Algunos otros expertos, Premier, dicen que estamos en el inicio de una eventual segunda ola. La pregunta es, ¿cuál es el plan de acción del Ejecutivo para aumentar la capacidad de atención hospitalaria de ser necesario? Sí, el Ministerio de Salud está trabajando estrechamente con las direcciones regionales de salud de los gobiernos regionales y directamente tanto el Ministerio de Salud como el Salud con los respectivos hospitales. Ahora, también recordemos que en esta etapa lo más importante es la prevención. O sea, en general sabemos, esta pandemia nos ha interpelado y nos ha hecho ver que tenemos una capacidad hospitalaria y en general de atención de la salud bastante limitada. Sí, claro. Se empezó la pandemia con un número pero ínfimo de camas UCI y si bien este se ha ido incrementando, reitero, no es solamente el tema de la cama, es todo un equipamiento de recursos humanos que es necesario para que las personas podamos utilizar este servicio. Entonces, un primer aspecto que queremos fortalecer en esta etapa, además de la atención directa, de ir cubriendo estas necesidades logísticas, es el trabajo de prevención. Y por eso es que se están reanudando, reimpulsando estas campañas que usted recordará, este programa Taita, ¿no? Con el apoyo también de las Fuerzas Armadas, que van a los lugares donde hay más alto riesgo de contagio por las cifras con las que se cuentan del seguimiento epidemiológico y se hacen campañas educativas. Estamos esperando que en los próximos días lleguen un conjunto de pruebas antigénicas que hemos adquirido precisamente para que las personas puedan hacerse sus exámenes de manera gratuita en estos espacios y también aprender a fortalecer sus conocimientos del cuidado. Todas las personas tenemos un rol frente a esta pandemia. Todas las personas, niños, adolescentes, adultas mayores, y por eso es fundamental que nos informemos y en este tema los medios de comunicación han jugado un papel muy importante, reforzando la importancia del uso correcto de las mascarillas, porque hay personas que se ponen la mascarilla pero se la ponen en el cuello. De nada nos sirve utilizar la mascarilla por aquí o retirárnosla constantemente. Tenemos que cuidarnos para cuidar de los demás. Esto en realidad todavía tenemos que hacerlo incluso luego que lleguen las vacunas, porque si bien las vacunas nos van a ayudar, tenemos que continuar protegiéndonos porque no es que en un día se va a vacunar a toda la población. Sabemos que eso va a ser un proceso que va a tomar su tiempo. Va a ser un proceso largo. Quería ir a las vacunas, pero solo para que quede totalmente claro, Premier, y hablar con el argumento, digamos, necesario, ¿no? Es imposible logísticamente, a nivel de infraestructura, pasar, entiendo que hay cerca de 1.500 camas UCI, pasar en un mes, a fines de enero, a tener 100 más, 1.600, esto es muy difícil, es imposible para que la gente lo entienda, porque uno podría decir, pero vamos, ¿por qué no implementamos 100 camas más si es lo que falta? Quizá no sea posible. No, en la última semana, por ejemplo, se han incrementado 40 camas UCI. Y en las próximas semanas estamos previendo de hacer una adquisición similar, pero además ir formando los equipos médicos que tendrían la responsabilidad de hacer estas atenciones. Ahora, también, por otro lado, hay personas, lo que pasa es que también el uso de las camas UCI, y eso tiene que entenderlo la población de manera clara, es que hay personas que ya son
pacientes crónicos y cuando llegan con la enfermedad muy avanzada, permanecen en las camas UCI entre 4 y hasta 6 meses, según nos han informado, y son 700 personas aproximadamente que estarían en esta situación. O sea que hay 700 camas que prácticamente no se mueven, ¿no? Entonces sí es importante por eso el evitar llegar a una situación tan crítica. Y hemos visto también que uno de los instrumentos fundamentales para poder medir cuándo se está agravando la situación es el uso del oxímetro, ¿no? Y esto también desde el Ministerio de Salud se ha adquirido un número importante de oxímetros para distribuirlo en coordinación con los gobiernos regionales y locales para que además de que existan en las postas, en algunos otros espacios claves, por ejemplo, organizaciones que reúnan a personas puedan contar con un oxímetro. Igual también la sociedad civil, entendemos, se ha organizado, por ejemplo, en algunas comunidades, y si hay un vecino que en una cuadra tiene un oxímetro, todos los vecinos saben y pueden hacer uso de este aparatito que es muy sencillo de usar, conforme ustedes también lo han informado. Claro que sí. Le pido unos segundos, vamos a hacer una rápida pausa, pero venimos para seguir conversando de estos temas, sobre todo de medidas adicionales que se puedan tomar para evitar los contagios, pero también de todo este conflicto social que tenemos latente y vivo en nuestro país, que es el conflicto de los trabajadores del sector agroindustrial. Una pausa, venimos. ¿Qué me deja este año de aprendizaje? La verdad que a valorar a las personas que tenemos a nuestro alrededor, sobre todo a la familia, es lo más importante. A veces uno quiere tantas cosas en la vida, pero en momentos como estos te das cuenta que lo más importante es la familia y la salud. Este 2020 aprendí bastante a valorar a mi familia, a valorar bastante mi trabajo y siempre ser responsable. Esperemos que en este nuevo año 2021 podamos seguir creciendo personalmente, laboralmente y cumpliendo nuestros objetivos. ¡Feliz año! Lo positivo que he sacado de este año es, no soy mamá, aprendí a hacerlo con mi sobrina, que es mi hijada, Angelina. Te amo con todo mi ser, te lo demuestro cada momento. Eres mi tesoro, mi reina y quiero lo mejor para ti. Lo que sucede en el Perú te lo contamos aquí. Soy Patricia del Río y estoy en la Rotativa del Aire, edición tarde. De lunes a viernes a la 1 de la tarde, la Rotativa del Aire con Patricia del Río, solo por RPP, La Voz del Perú. Y 18 de la mañana, Omar Mariluz los acompaña en Ampliación de Noticias. Estamos conversando con la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, y yo quería continuar con el tema sanitario. En realidad vamos a tocar otros temas, Premier, pero me parece un tema fundamental porque va a estar presente, digamos, en las políticas públicas durante todo el 2021, al menos hasta que llegue la vacuna, y eso va a ser también un proceso de aplicación, de distribución distinto, pero quería ir ya a las medidas que usted menciona, ¿no? Las medidas que tenemos que adoptar nosotros como ciudadanos para evitar contagiarnos, pero en ese sentido también son importantes las medidas que disponga el gobierno. ¿Siente que fue un error el haber abierto cines, el haber abierto teatros, haber abierto casinos, el haber abierto gimnasios, cuando estamos viendo que las cifras han comenzado a mostrar pues una tendencia preocupante? ¿Se podría corregir esto? ¿Está en evaluación?
Mire, desde que nosotros hemos adoptado algunas medidas adicionales a las que ya habían ido siendo, vamos a decir, liberadas, ¿no? Algunos espacios, nosotros señalamos que íbamos a hacer un seguimiento epidemiológico constante y que estas medidas podían revertirse de ser necesarios, ¿no? En términos de los aforos, por ejemplo, en teatros, ustedes habrán visto que los aforos en espacios cerrados son de 40%. Sí. Y en espacios abiertos es un poco más, porque también está demostrado que en espacios donde hay ventilación y donde las personas toman todas las medidas de prevención que ya hemos comentado, las posibilidades de contagio en realidad son mínimas, ¿no? El problema central más que en estos espacios son aquellos lugares donde las personas se aglomeran. Por eso es que en esta última etapa evaluamos que las playas podían ser un potencial espacio de contagio, porque si bien estamos al aire libre, las personas tienden pues a estar en grupos, a consumir alimentos o a tomar bebidas y descuidan el uso de las mascarillas y del distanciamiento físico. Entonces, por eso es que más que pensar en aquellos lugares donde hay aforo limitado, hemos identificado que los espacios de contagio son aquellos donde se producen aglomeraciones. Y por eso es que hay que evitar las reuniones, por eso es que constantemente estamos señalando, guarda la distancia física, mínimo deberíamos distanciarnos físicamente 1 metro y si es más, mejor, ¿no? No es suficiente que estemos al aire libre, eso es un plus, un ingrediente adicional que nos protege. Ahora, el uso de playas, se había restringido el uso de playas, entiendo, hasta el día de mañana, hasta el día lunes, ¿no es cierto? Por el tema de las fiestas. Claro, en realidad esa fue la medida inicial, pero después hemos sacado un nuevo decreto ampliando esto hasta el día 17. Todas las medidas se han ampliado hasta el día 17 de enero, porque también hemos evaluado, ¿no?, que en este periodo es un periodo donde, bueno, muchas personas salen de vacaciones, organizan campamentos, se presta para una serie de reuniones. Fíjese con las restricciones que hemos tenido y cuántas fotografías, cuántas denuncias hemos visto por los medios informáticos de reuniones que se han sostenido, sí, a pesar que estamos señalando constantemente de los riesgos que implican estas reuniones. Las personas tienen que saber que detrás de cada persona fallecida hay 100 personas infectadas. Entonces, esto en realidad es un virus que se propaga muy rápido, como cualquier gripe, ¿no? A veces, ¿cuántas veces hemos vivido antes de la pandemia que alguien de la oficina se resfriaba y de pronto toda la oficina se había resfriado? Es lo mismo. La diferencia es que en algunos casos, felizmente no en la mayoría, pero en algunos casos, esta situación llega pues a límites críticos que ponen en riesgo la vida de las personas. Ahora, ¿de qué va a depender que el 18 de enero se abran las playas? Mire, nosotros, como les decía, estamos evaluando esto permanentemente y además los diversos estudios, como ustedes bien reportan a través del doctor Huerta, a quien seguimos desde siempre, en realidad se estima que más o menos uno puede tener información sobre los resultados de las medidas que se adoptan en un horizonte de 14 días, de un par de semanas. Entonces nosotros vamos a evaluar, por eso es que los tramos de las medidas generalmente toman 15 días, periodos de 15 días, ¿no? O de 2 semanas. Entonces vamos a hacer una evaluación y de acuerdo a los datos, como le decía, de los contagios y de la información epidemiológica que presenta el Ministerio de Salud y de Salud, vamos a tomar la decisión o de continuar con la medida o de ampliarla o de modificarla, porque aquí también estamos escuchando que hay, por ejemplo, gremios como el Colegio Médico, con quien tuve la oportunidad de reunirme la semana pasada, tienen propuestas muy interesantes y estamos abiertos a escuchar todos aquellos planteamientos orientados a prevenir la enfermedad de manera eficaz. Ahora, sin embargo, el Colegio Médico lo que criticó es que se hayan abierto justamente gimnasios, que se hayan abierto casinos y lo que pedían más bien incluso era un cierre de fronteras debido a la variante de la COVID-19 que se ya confirmó en Chile. ¿Esto, el cierre de fronteras con otros países, podría darse?
Claro, de hecho ya tenemos un cierre de fronteras en Chile, en Ecuador, ¿no? Me refiero a las fronteras físicas, y hay un trabajo también en coordinación con los respectivos cancilleres, porque en Ecuador, por ejemplo, ellos también quieren cuidarse y nosotros también queremos cuidarnos, y sabemos que hay zonas donde el control de las fronteras es un poco más limitado, ¿no? Y Me estamos refería a los haciendo vuelos. un trabajo coordinado. En términos de los vuelos, la primera medida que hemos tomado es, bueno, primero están restringidos los vuelos de Europa, Sí. y en segundo lugar, respecto de los otros vuelos, lo que hemos adoptado es que las personas que ingresan al país, sean nacionales o extranjeros, inmediatamente hagan un periodo de cuarentena, como se hizo en su oportunidad, porque ha demostrado pues que esto ayuda a la prevención, sobre todo de los contagios. Todavía, mire, nada está descartado en el manejo de esta pandemia. La COVID-19 es un virus que estamos conociendo, no acabamos de conocer. Ahora, como todos los virus, según nos han explicado los especialistas, es un virus que tiende a formar o a expresarse con diversas variantes, ¿no? Y vemos que algunas, o sea, en términos de gravedad no es el problema, sino en términos de su potencialidad de contagio, según nos han explicado. Y por eso es que tenemos que evitar que llegue esta variante, que sí definitivamente pues subiría exponencialmente las cifras de contagio en el Perú. Entonces, cerrar o prohibir los vuelos, por ejemplo, desde Chile, ¿sería una posibilidad? Mire, como le digo, estamos abiertos a cualquier medida que garantice la salud de nuestras y nuestros ciudadanos. O sea, lo importante aquí es enfrentar y adoptar medidas en base a evidencia. Las pocas evidencias que podamos juntar, las otras medidas, estamos en permanente comunicación también con los países vecinos para ver qué medidas ellos toman para poder también tener una actitud de reciprocidad. En este periodo, por ejemplo, limitar los vuelos drásticamente era un poco complicado porque muchos compatriotas también han viajado a ver a familiares o han venido al Perú a ver a sus familias después de todo lo que hemos vivido. Entonces, cerrarlo de manera drástica era también ocasionar otro problema, las aglomeraciones en el aeropuerto, el que las personas se desesperaran por salir. Tenemos que, en base a lo que se vivió el año pasado, también tenemos que tomar las decisiones. Vimos que cuando se cerraron los vuelos, la gente se amontonaba tanto en el aeropuerto que finalmente allí se contagiaban. Entonces tenemos que hacer un balance entre las medidas que adoptamos y los efectos que pueden causar estas medidas. Ahora, ya estamos en campaña electoral, ¿no? Y el día de hoy el diario El Comercio saca una nota bien interesante donde dice campaña sin medidas de seguridad, y efectivamente pone algunas fotos, por ejemplo, del candidato César Acuña. También hemos visto al expresidente Martín Vizcarra haciendo campaña, donde la gente se aglomera. Se está pensando, se está evaluando desde el Ejecutivo, no sé, emitir ciertos protocolos para hacer campaña política, o esto podría ser visto como una especie de intervenir en el proceso electoral. ¿Cuál es su análisis? Mire, la competencia, sobre todo el proceso electoral, está en manos de los organismos electorales, como ha prometido y nosotros estamos haciendo desde la gestión del presidente Sagasti. El principio de neutralidad va a regir nuestro comportamiento. Nosotros por ejemplo, desde el Ministerio de Salud, como entidad rectora en materia de protección de la salud de las personas, podremos emitir opiniones que alcanzaremos a los órganos electorales, pero son ellos a quienes corresponde tomar las decisiones respecto de cómo se van a llevar a cabo las campañas electorales, algunos lineamientos que quizá ellos puedan dar, etcétera, etcétera. Pero ¿no? sí, Como pero sí van a dar... nos corresponde como ejecutivo alertar sobre los peligros en general para la población, y esto es conocido universalmente. Las aglomeraciones, cualquiera sea su carácter, son un riesgo para la vida de las personas, son un riesgo para el contagio. Perfecto, pero entendemos que esto ya le toca al Jurado Nacional de Elecciones implementar los lineamientos que ustedes pueden sugerir. Premier, vamos a una pausa, venimos para seguir conversando de estos temas.
día como hoy, 3 de enero, en 1961, el presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, cierra la Embajada Americana de La Habana. Desde que Fidel Castro toma el poder en 1959, Estados Unidos teme que Cuba se una al bloque comunista, y cuando Castro firma un acuerdo comercial con la Unión Soviética, Estados Unidos empieza a entrenar a un grupo de exiliados para derrocarlo. A esta situación se suman más álgidos eventos que culminan con el fin de las relaciones diplomáticas entre ambos países y más adelante el intento de invasión de la Bahía de Cochinos por parte de Estados Unidos. 8 años más tarde, un día como hoy, en 1969, nace en Alemania Michael Schumacher, mayor ganador de campeonatos de Fórmula 1 en la historia. Luego de cultivar su afición por los karts durante su infancia, Schumacher gana su primera carrera en 1992, el Grand Prix de Bélgica. En 1994, se convierte en el primer alemán en ganar un campeonato de Fórmula 1 y en los años siguientes hace historia al ganar el mismo campeonato 6 veces más, rompiendo así el récord del argentino Juan Manuel Fangio, que lo había ganado 5 veces en los años 50. Esto sucedió un 3 de enero, un día como hoy. Hola, si has decidido retirar tu CTS o tienes la suerte de poder retirar parte de tu AFP, lo más importante es que puedas utilizarlo de la mejor forma. Y eso sería cubriendo las necesidades básicas, es decir, alimentación, vivienda y salud. O también te podría servir para poder tener un fondo de emergencia. Recordemos que lo ideal no solamente es hacer un presupuesto por un momento determinado, sino también en tomar una previsión para el futuro para poder cubrir cualquier situación inesperada durante los siguientes 3 o 4 meses. Soy Walter Eizaguirre, experto en finanzas personales. Descarga Audioplayer Perú y escucha directo en directo las noticias más importantes del Perú desde tu celular. Descarga gratis Audioplayer Perú en Play Store y App Store. Suscríbete al newsletter de RPP ingresando a rpp.pe. Busca en la parte superior el acceso a newsletter, donde encontrarás diversos temas para mantenerte informado. Selecciona los de tu preferencia. Dale clic en registrar datos, complétalos y suscríbete al newsletter RPP, la voz del Perú. De la mañana estamos conversando con la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, y Premier, ya quería pasar al tema de la conflictividad social que estamos viviendo lamentablemente en Ica y en La Libertad, con un saldo de 4 personas, entiendo, fallecidas debido al bloqueo de carreteras, debido al enfrentamiento con la policía. Mañana se instala, o ya se instaló, pero se retoma esta mesa de diálogo vamos, ¿cuál es la expectativa de este diálogo? Conversamos más temprano con un dirigente de los trabajadores y ellos me dicen, bueno, ya la ley ha sido promulgada por el gobierno y ellos entienden que el reglamento no puede cambiar lo ya establecido en la ley, pero desde el punto de vista del Ejecutivo, ¿qué se espera lograr con este diálogo? Sí, bueno, muchísimas gracias por la pregunta, porque también me permite señalar algo previo al diálogo, ¿no? Y es que, por ejemplo, en muchos espacios nos han preguntado si es que había tal discrepancia con el contenido de la ley, por qué el Ejecutivo decidió finalmente promulgarla. Y nosotros, como les hemos explicado en el diálogo sostenido en la región, en La Libertad, en Trujillo, lo hicimos por 2 razones fundamentales. Si es que no promulgábamos la ley, recordemos que llegó el 30 de diciembre, ¿no? Si no lo hacíamos,
A partir del 1 de enero, los trabajadores iban a seguir percibiendo lo que venían ganando de acuerdo a un marco de la ley general, porque recordemos que la ley anterior se derogó. Estamos hablando de 31 soles o con el acumulado de los beneficios sociales, 39 soles diarios. Con esta nueva ley, si bien no alcanzó el monto que muchas organizaciones de trabajadores plantearon, se ha producido un incremento, ¿no? Y pasarían a partir del 1 de enero de este año a percibir un jornal equivalente a 48 soles y un poquito más. Entonces, ese es un primer motivo. De todas, más allá de que no manifestó o que no se manifestó una conformidad de parte de las organizaciones de trabajadores o de parte de trabajadores, porque en realidad la mayoría no están organizados, esto implicaba un incremento. Pero en segundo lugar, si no se promulgaba la ley, las empresas agroexportadoras pasaban al régimen general y ustedes saben que ellos tienen unos beneficios tributarios. Ellos pagan por impuesto a la renta el 15% y a partir del 1 de enero de este año hubieran pasado a pagar 29.5%. Entonces, había razones de fondo por las cuales desde el Ejecutivo no podíamos ignorar y evadir una responsabilidad. Ahora, como bien conversamos en la mesa de diálogo, esta es una ley que más allá de que no haya satisfecho las expectativas de todos los sectores, es una ley que tiene cosas importantes. Hay un incremento, ¿no?, en las remuneraciones, hay un incremento, si bien ha sido calificado como no remunerativo a través de un bono, hay un incremento efectivo mensualmente para los trabajadores, que desde el punto de vista del Ejecutivo, como lo dijimos anteriormente, lo ideal es que cualquier incremento remunerativo sea producto de una negociación entre trabajadores y empleadores. Pero bueno, este no ha sido el caso. Y en segundo lugar, lo que corresponde ahora es reglamentar esta ley. Pero ¿por qué cree que ha fallado? ¿Por qué cree que ha fallado ese punto? No puede ir más allá. ¿Por qué cree que ha fallado ese punto el que menciona que es clave, ¿no? Cualquier, digamos, incremento remunerativo, como usted bien señala, tendría que ser entre dos partes, el trabajador y el empleador, la empresa agroindustrial en este caso, que es lo mismo que el día de hoy, por ejemplo, dice la presidenta de la CONFIEP en el diario Correo. ¿Por qué esto ha fallado? ¿Por qué estas dos partes no se han podido poner de acuerdo y ha tenido que caer en el Congreso de la República? Mire, yo creo que hay acá dos factores. Uno, porque había un precedente normativo, ¿no?, que ya establecía el tema remunerativo en la norma y es como que se había entendido que esto debería continuar así, pero también me parece que un segundo elemento y es que los trabajadores del sector agrario no están organizados en su gran mayoría. Y usted sabe que para una negociación se requiere tener claramente identificadas las partes, claramente identificadas las vocerías. Y creo que también esto de algún modo, ¿no?, ha sido un obstáculo para que en el proceso de discusión de esta ley no necesariamente hubiera una única voz o al menos varias voces, pero plenamente representativas de los grupos de trabajadores. Nosotros hemos establecido diálogos en ICA durante, por ejemplo, la etapa previa, cuando se discutía el proyecto de ley, y hoy día estaba un grupo de trabajadores representando aparentemente la posición de varios y al día siguiente ese grupo era deslegitimado por otros trabajadores. Yo creo que es fundamental y esta situación también hay que sacar lecciones de esta situación, nos alerta sobre la importancia de la organización de los trabajadores en el sector agrario. Pero usted cree que ellos también ya lo han comprendido, ¿no? ¿Usted cree que estuvo bien derogada la ley de promoción agraria o cuando inició todo y cuando estalló en realidad todo esto en ICA desde el Ejecutivo se cedió demasiado? Y se lo pregunto porque, claro, que nos dice que mañana más tarde otro gremio de trabajadores, otro sector de trabajadores también exijan mejores condiciones porque es su derecho y volvamos con el bloqueo de carreteras o con otras acciones de protesta violentas o fuertes? Claro, la derogatoria de la ley la hizo el Congreso, ¿no? O sea, no nos olvidemos, todo este debate, si bien se focaliza en la ley,
Hemos aprendido también en la reunión que se ha sostenido en La Libertad con motivo precisamente de las protestas sociales, que las demandas de los trabajadores trascienden el marco de la ley. Y ahí quería referirme yo y compartir con ustedes cuáles han sido los acuerdos de un debate que ha durado más o menos o un poco más de 6 horas el día 1 de enero, ¿no? En primer lugar, desde el Ejecutivo ustedes saben, nosotros tenemos la competencia para elaborar el reglamento de la ley. Sí, claro. Y les hemos propuesto que vamos a hacer un proceso participativo para la elaboración de este reglamento con presencia de los y las trabajadoras, pero también de los empresarios de agroindustriales, porque nos interesa que todas las voces se oigan y podamos tener un reglamento que operativice esta ley y que permita también consolidar algunos aspectos de importancia, ¿no? Por ejemplo, el reforzar desde el Ejecutivo, eso está bajo nuestras manos, toda la capacidad de fiscalización de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, la SUNAFIL, porque los trabajadores, por ejemplo, nos han expresado que ellos tienen mucha preocupación que después de las protestas, de repente, vean perjudicados sus contratos laborales o las empresas, entre comillas, los sancionen y no los contraten. Entonces es importante garantizar sus derechos. Los empresarios, y para eso está el rol fiscalizador. Los empresarios han sido bastante claros y a mí me gustaría saber su opinión. Ellos han dicho en una conferencia pública abierta, en una conferencia de prensa, que de aprobarse la ley, esto implicaría que 1 de cada 3 trabajadores del sector esté en la calle, se vaya, 200.000 trabajadores despedidos en el sector agroindustrial. Bueno, miren, yo creo que ahí hay momentos en las discusiones en que todas las posiciones se polarizan tanto que muchas veces se dicen cosas categóricas que no necesariamente corresponden con la realidad. Creo que acá tenemos que hacer un trabajo cooperativo, todas las partes. Los trabajadores, las trabajadoras, los empresarios y también el Estado. Y el Estado no solamente el Ejecutivo, el Legislativo también tiene una responsabilidad importante. Según escuchamos, tanto de trabajadores como de empresarios, ninguna de las partes está satisfecha y consideran que estamos ante una ley imperfecta. Pues bien, las cosas que son imperfectas pueden perfeccionarse, pero en este momento es un marco normativo que desde el punto de vista del Ejecutivo, más allá de las limitaciones que plantean los trabajadores, en este momento tienen un beneficio que no tenían o no tendrían si es que solo se les aplique el marco general. Ahora, sin embargo, entonces vayamos poniendo en implementación estos avances mientras también se dan las condiciones para que puedan haber algunas otras mejoras complementarias. Si me permite solo agregar un tercer punto que también se arribó en esta mesa de diálogo, y es que también los trabajadores pudieran tener la oportunidad de expresar los problemas que tienen en su localidad, en términos de limitada inversión pública, en términos de la mejora de servicios básicos para la población, lo cual también nos ha permitido en simultáneo armar una agenda de trabajo que en este periodo corto que tenemos como gobierno de transición y de emergencia podamos echar a andar. Es decir, más allá de la ley, atender otros problemas de carácter social. Claro, y que no tienen tanto que ver o nada que ver con las empresas en sí, ¿no? Lo que refleja es la ausencia de la presencia del Estado en esa zona, más bien. Claro, pero tiene una vinculación en la medida que si se trata de un sector que ha impulsado la economía, evidentemente todas las personas queremos ver los beneficios de ese impulso económico. Claro, entonces, en esa medida, desde el Ejecutivo nos hemos comprometido, claro, pero desde el Ejecutivo por eso nos hemos comprometido a analizar con ellos no solamente la problemática que conocemos, sino sobre todo las medidas que en este corto tiempo podamos adoptar y además dejar un rumbo para que estos servicios puedan implementarse y ojalá mejorar significativamente. Sin embargo, Premier, pese a la buena voluntad y que
digamos, felizmente ya se instaló esta mesa de diálogo. Lo que sabemos es que se ha anunciado un paro agrario. No se ha confirmado que va a haber un bloqueo de carreteras en Ica, pero sí el paro. Y entendemos que hoy, porque conversamos temprano también con un dirigente en La Libertad, se están reuniendo los trabajadores para acordar qué van a plantear en la mesa de diálogo. Y la pregunta es cómo el Estado va a enfrentar, digamos, este paro, cómo el Estado va a reaccionar ante un eventual nuevo bloqueo de carreteras, porque lo que hemos visto, lamentablemente, en las últimas semanas, o es a policías escondiéndose en los buses interprovinciales para no ser agarrados por los manifestantes, o policías, un suboficial disparando a quemarropa a los trabajadores. Sí, y mire, nosotros después de regresar de la mesa de diálogo hemos inmediatamente acordado hacer lo propio en Ica. Ya estamos en coordinación con el gobernador regional y otros actores locales para que la misma delegación de ministros que viajó a Trujillo a organizar de algún modo, ¿no?, estas expectativas, estas demandas de, sobre todo de los trabajadores que habían tomado las vías y que felizmente generaron las condiciones para un diálogo sin violencia. Ellos inmediatamente que dijimos que viajábamos, despejaron las vías y ojalá en ese diálogo constructivo ellos, según han manifestado, en realidad su intención era buscar la forma de hacer notar su demanda, ¿no? Entonces ojalá que no vuelva a suceder estos hechos, porque como usted bien ha señalado, han tenido consecuencias lamentables para todas las partes, especialmente para esas 4 familias de personas que han perdido a los integrantes de su familia, ¿no? Y le decía que esta misma delegación esta semana va a viajar a Ica para proponer exactamente lo mismo. Queremos en este momento una de las preocupaciones centrales es la ley, perfecto, vamos a hacer un reglamento en conjunto e identificar aquellos aspectos que ellos consideran deberían revisarse. Y si se trata de una revisión legislativa, eso es una tarea del legislativo. Nosotros somos el Poder Ejecutivo. En este momento en nuestras manos es elaborar el reglamento. ¿Pero quién asume? Por eso es que hemos planteado esa vía. En estas mesas de trabajo hemos invitado y están participando también, hemos invitado en coordinación con los respectivos gobernadores regionales a los representantes en el Parlamento de cada una de las regiones. Por ejemplo, en el norte han participado 4 parlamentarios de 7. En Ica esperamos que participe el total de parlamentarios. Entonces, la idea es vincular el trabajo, articular el trabajo entre gobierno nacional, gobiernos regionales, locales, pero también ejecutivo, Congreso y ciudadanía. Claro que sí. Premier, le pido unos segundos, hacemos una rápida pausa y venimos para conversar algunos detalles finales sobre esto que es muy importante y también lo de la famosa ley de ONP, de devolución de aportes a la ONP, para ver cómo va todo el camino de la implementación y la demanda que está en el Tribunal Constitucional. Venimos con eso. Este año ha sido un año difícil para todos, pero creo que nos enseña que con mucho esfuerzo, con mucha dedicación y sobre todo con el apoyo de nuestra familia podemos salir adelante, que la salud es lo primero y que nuestra familia siempre está para apoyarnos en las buenas y ahora sobre todo en las malas. En este año lo que he aprendido es tener bastante paciencia porque la pandemia nos enseñó mucho y darle gracias a Dios porque sigo con trabajo todavía. Creo que hay que resaltar el tema del tiempo, ¿no? Con esta pandemia nos ha unido más a la familia, ¿no? Ya que todas las personas salían, pero con esta pandemia obligatoriamente hemos tenido que estar en nuestras casas, con nuestras familias, cuidándonos a nuestros hijos, a nuestros padres, a los adultos y evitar así cualquier tipo de contagio, ¿no? Estamos conversando con la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, y todavía tenemos un par de preguntas sobre la protesta del sector agroindustrial, Premier, y es ya de lo que hemos visto por las fotos de este colega fotógrafo del diario La Industria, clarísimamente cómo la policía disparaba armas de fuego
contra los manifestantes. Preguntarle al principio quién asume la responsabilidad de los fallecidos, quién asume la responsabilidad de este accionar. Yo entiendo, me imagino que es así, que no está acorde a los protocolos a seguir de la policía en una manifestación como la que hemos visto en las últimas semanas, pero ¿quién asume la responsabilidad política de todo esto? Gracias, Omar, por la pregunta y gracias también por la precisión de que los protocolos de la policía indican claramente que en estas manifestaciones no se utilizan armas de fuego. Y por eso creo que no es correcto decir que la policía actúa así. Hubo un policía en este caso identificado claramente, felizmente que hay un registro fotográfico y que ha permitido su inmediata detención e investigación que ya está en manos del Ministerio Público y también en lo interno de parte de la Inspectoría de la Policía Nacional. Entonces estamos ante un hecho que es una situación aislada, no es una práctica policial y esto es muy importante porque el rol de la policía en un Estado democrático es fundamental. Y uno de los objetivos precisamente de la gestión gubernamental actual es fortalecer los lazos entre la policía y la ciudadanía. Entonces, lamentablemente, como en muchas entidades, hay malos elementos que, transgrediendo las disposiciones normativas, han hecho un uso abusivo de la fuerza con las lamentables pérdidas de vidas humanas que todos y todas conocemos. Hay responsabilidades de naturaleza penal, evidentemente. El ministro del Interior también ha señalado que, por supuesto, que hay responsabilidades de naturaleza política. Sin embargo, quiero dejar en claro que ni el ministro del Interior ni ninguna autoridad del Poder Ejecutivo ha dispuesto jamás el uso de armas de fuego para controlar manifestaciones. Y no lo haríamos porque no solamente transgrede los derechos fundamentales de las personas, sino porque reconocemos que el derecho, que la protesta también es un derecho. Pero también queremos que la ciudadanía reconozca que uno debe protestar sin el uso de la violencia. Algunas de las muertes son consecuencias del bloqueo de las carreteras. Personas que han estado enfermas, o ambulancias que iban llevando a una persona grave. Entonces creo que también es importante mirar en su conjunto ese problema, ¿no? Pero, a ver, para que un suboficial saque su arma de fuego y dispare directamente al cuerpo, ojo, a vista y paciencia de sus demás compañeros, tiene que haber habido... Es un delito. Es un delito y tiene que haber habido, perdóneme, una orden, porque sería muy extraño que él saque su arma de fuego y los demás compañeros no digan nada. Se está investigando para entender hasta dónde llega la cadena de mando en cuanto a lo que hemos visto. Por supuesto, y se han tomado también decisiones inmediatas, ¿no? El jefe de la policía de la zona ha sido también relevado, o sea, se han tomado, porque precisamente se tiene que investigar cómo este señor se atreve a cometer es un delito. Él no tenía autorización alguna para hacerlo, no estaba siguiendo los protocolos, o sea, nuestro país cumple a nivel normativo con todos los estándares internacionales para lo que significa el manejo de las manifestaciones, de las movilizaciones públicas. Este señor ha incurrido en un delito y por eso está en investigación, por eso ha sido detenido, por eso también han sido relevados las personas que han sido sus supervisores, porque evidentemente aquí existen responsabilidades. Pero eso va a ser el resultado de una investigación. Yo no quisiera adelantarme más para evitar que luego se cuestione de que estamos interfiriendo contra el debido proceso, etcétera, etcétera, porque somos los primeros interesados en conocer la verdad. Porque, a ver, solo para cerrar este tema, Premier, porque vamos, con el caso de Inti y Brian, que también fallecieron producto, digamos, no estamos todavía ni totalmente seguros si fueron perdigones, fue una bala, ¿en qué han quedado las investigaciones? Sí, bueno, en estos días, si mal no recuerdo, la primera etapa de la investigación culminaba el 4 de enero. Debemos conocer allí un primer informe porque la investigación interna tiene, me refiero a la del Ministerio del Interior, en concreto de la Policía Nacional, tiene
sus etapas. Pero en simultáneo, el Ministerio Público está haciendo la investigación penal que corresponde y que conllevará a una consecuencia ya de naturaleza penal, a una sanción penal. Allí nosotros hemos proporcionado toda la información que nos ha solicitado el Ministerio Público y hemos puesto a disposición todos los archivos y a las personas que requerían ser interrogadas también. Eso va por otra vía y sobre ello el Ministerio Público podrá dar cuenta, ¿no? Perfecto. Premier, para ir cerrando esta entrevista, comentarle sobre la ley de la ONP, ¿no? Porque genera mucha expectativa en los afiliados al sistema público de pensiones. El gobierno, como parte del cumplimiento de la norma, lo que dispuso es otorgar este bono especial extraordinario de 930 soles, que entiendo se debe dar en los siguientes días, pero la etapa ya la más compleja de implementar, entiendo, es la que permite devolver 4.300 soles a afiliados activos e inactivos. ¿Cómo va a ir el procedimiento? Porque entiendo que están al límite con las fechas. Sí, bueno, sí. Lo primero que decidimos fue empezar por aquello que está más claro. La norma, como usted bien señala, tiene varios componentes. Sí, sí. Y uno de ellos era el otorgar un bono extraordinario ya a los jubilados de la ley 19.990, y por eso es que a partir del 11 de enero, de acuerdo al cronograma de pagos regular, se les irá entregando el bono de 930 soles que dispone la ley, ¿no? Esto es como un primer paso de implementación de la norma en este acápite que en realidad no hace sino reforzar un beneficio para jubilados que ya están reconocidos por la ley y en el marco de la ley 19.990. Respecto de los otros alcances de la norma, como usted sabe, nosotros hemos planteado una acción de inconstitucionalidad que en este momento está siendo vista en el Tribunal Constitucional, e internamente tanto el Ministerio de Economía como la ONP, nuestros equipos técnicos están trabajando en cómo atender un programa o ese cronograma de implementación, porque estamos ante una norma que plantea un costo para el Estado que no estaba previsto. Toda la sociedad sabe que se aprobó el presupuesto a comienzos de diciembre, se aprobó el presupuesto para el año 2021 y en este presupuesto no había ninguna partida para estos efectos. Entonces, todavía nuestros equipos técnicos están trabajando para ver cómo abordar, cómo atender esta situación, porque lamentablemente, más allá de que sea inconstitucional desde nuestro punto de vista, tenemos que trabajar un cronograma que es una suerte de reglamentación de cómo podría darse este proceso de la implementación de la ley, que realmente es prácticamente difícil de hacer porque no tenemos los recursos y estamos viendo precisamente cómo hacerlo. Estamos hablando de 16.000 millones de soles, por eso le preguntaba, si no está presupuestado para el 2021, ¿se tiene que implementar? Bueno, estamos mirando qué hacer, y por eso es que nuestra opción primera fue acudir al Tribunal Constitucional, porque más allá del alcance de la norma, nuestro punto central es que el legislativo, y eso no lo decimos nosotros, lo dice la Constitución, no puede tener iniciativa de gasto. Y estamos hablando de un monto que alcanza a los 16.000 millones de soles, como usted bien ha señalado, ¿no? Casi 16.000 millones de soles, que no está previsto y que por eso nuestros equipos técnicos están viendo cómo se operativizaría una ley cuyos alcances, por un lado, son inconstitucionales y por otro lado, no tenemos los recursos disponibles, ¿no? Ahora, Premier, para terminar, ¿le sorprendió desde el Ejecutivo ver estas fotografías del congresista Luis Valdés en Miami, pasando el Año Nuevo, cuando se estaba entablando esta mesa de diálogo en La Libertad? Lo pregunto porque él es justo congresista por La Libertad, ha sido gobernador regional de La Libertad. Bueno, la verdad es que nosotros no hemos hecho ninguna evaluación al respecto como Ejecutivo, y en lo personal considero que cada persona responde por las decisiones que toma en su vida, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Premier, la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez. Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenos días. Muy buenos días, Premier. Y bueno, han sido las respuestas y el análisis. Es una especie de balance de lo que ha sido el 2020 y lo que va a ser este 2021. Esperemos pues que mañana que se instale esta mesa de diálogo
se vaya por buen cauce, porque como bien comentábamos hace un momento, los trabajadores del sector agroindustrial, al menos en Ica, están anunciando un paro agrario. No se ha confirmado, no se ha dicho todavía si es que van a tomar carreteras. Esperemos que el accionar de la policía, de las autoridades, sea el más adecuado para no seguir lamentando lo que hemos visto lamentablemente en las últimas semanas. Son las 8:59, hacemos una rápida pausa, venimos con más en Ampliación de Noticias.